Ok, en este video vamos a seguir con la continuación del libro de Samuel. Anteriormente he hecho algunos videos de 4 capítulos que son los que alcanzo a abarcar aproximadamente en una hora, que es la que grabo el video. Y ahora vamos a ver en el capítulo 12. Ya estamos en el capítulo 12 de Samuel. Recordemos que Samuel viene desde que su mamá Ana lo ofrece a Dios. Entonces en las historias, en los capítulos anteriores, vemos esas experiencias de Ana, de su papá, del sacerdote y de varias enseñanzas, que nos enseña aquí este libro de Samuel, que me está dejando impactado a mí, a pesar de que yo ya había leído este libro de Samuel. Pero Dios nos ha venido enseñando y nos ha venido hablando de tantas formas, en tantas generaciones, para poder obedecer a Dios y poder aprender de Él, que muchas veces aún así, como personas, como seres humanos, nos desviamos y no seguimos leales a Dios. Entonces ahorita aquí vamos a ver el retiro de Samuel, por lo que he leído ahorita aquí estos 4 capítulos un poco para yo poderlos explicar. Y Saulo también, desobediencia del rey Saúl, perdón. Y pues vamos a leerlos, vamos a compartirlos un poquito como he venido haciendo. No lo leo completamente los 4 capítulos, los voy explicando un poquito, pero ya ustedes pueden, si quieren leer, que los animo, ¿verdad? Como siempre he venido animando a que leamos, a que lean y escudriñen las escrituras, las lean. Bueno, Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Bueno, aquí ya Samuel les está diciendo al pueblo que ya les dio su rey. Entonces, desde mi juventud y hasta el día de hoy he ido al frente de ustedes. Fíjense, desde su juventud Samuel ha estado sirviendo al pueblo, ha estado con el pueblo y ha estado ahora sí que siendo intercesor de Dios para el pueblo. Y fíjense, lo interesante de esto es de que ahora que él se va a retirar, él le pregunta al pueblo que atestiguen ante Yahvé y ante su elegido si he tomado buey o el burro de alguno de ustedes, les he robado a alguien o he maltratado a alguien, he aceptado algún regalo como para callarme con respecto a alguna conducta de alguien. Él está entregando su retiro de la mejor manera al rey Saúl, para que él, si le debe algo a alguien o si alguien tiene algo contra él, pues delante de ahí del rey le digan para que él se lo devuelva o para que él haga algo. Pero fíjense cómo responde el pueblo. Entonces todos respondieron: tú nunca nos has maltratado, nunca le has robado a nadie, ni has aceptado regalo de la mano de nadie. Entonces Samuel les dijo: pues bien, Yahvé es testigo y el que acaba de ser elegido puede atestiguarlo ahora. Entonces ahora el rey tenía que atestiguar también que pues él básicamente no tenía nada que reprocharme. Dice aquí, le respondieron ellos: son testigos. Entonces él entrega fielmente su puesto de que ahora ya el rey Saúl es el rey que estaba pidiendo el pueblo en los capítulos anteriores. Ahora, entonces Samuel dijo al pueblo: Yahvé es testigo, el que les dio a Moisés. Fíjense, pero fíjense lo que le dice aquí Samuel. Entonces Samuel dijo al pueblo: Yahvé es testigo, el que les dio a Moisés y a Aarón y que sacó a sus padres del país de Egipto, comparezca pues conmigo ante el tribunal de Yahvé. Quiero recordarles todo lo bueno que ha hecho Yahvé por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob llegó a Egipto, los egipcios los oprimieron y los padres de ustedes clamaron a Yahvé. Él les mandó entonces a Moisés
y Aarón para sacar a sus padres de Egipto e instalarlos en este lugar. Después de eso se olvidaron de Yahvé. Ahora fíjate aquí, fíjense bien aquí. Aquí es donde les recuerda, aún así todavía Samuel les recuerda desde Moisés, desde Aarón, desde Jacob, de que Dios ha venido dándoles, o sea, Dios ha venido dándoles, como ahorita en este caso a Samuel, ahora les da al rey Saúl. Entonces Dios ha venido dándole a las personas formas o personas de que, pues de que Él está con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se olvidan de Yahvé, quien permitió que, o sea, ya después de que uno se olvida de Yahvé, entonces pues Yahvé a veces permite que los pueblos, que las personas caigan, como aquí en este caso, en esta historia, caigan en ejércitos de otras tribus, como aquí de Hazor, en manos de los filisteos y el rey de Moab, que les declararon la guerra. Entonces, otra vez volvieron a clamar a Yahvé: hermanos, hemos pecado y hemos abandonado a Yahvé. O sea, lo reconocen. Hemos servido a los Baales y a las Astartes. Líbranos ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces otra vez aquí el pueblo, de que ya le dieron el rey, pasa un tiempo, se olvidan de él, caen en manos de filisteos, de otras, y entonces se vuelve a arrepentir el pueblo. O sea, pero fíjense, esto viene pasando desde, como dice aquí, desde Moisés, desde Aarón, desde Jacob. Entonces Samuel, hasta ahorita, como les vuelvo a repetir, es uno de los siervos que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido fiel. Hay un pasaje aquí que dice: en cuanto a mí, si dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Aquí en el capítulo 12 hay un recordatorio que Samuel dice, o sea, a pesar de que él ve todo lo que la gente hace, él, su trabajo, su misión, su, o sea, su fidelidad o su obediencia es orar por ellos. Entonces, ahora que este pueblo vuelve a regresar a querer reconciliarse con Yahvé, entonces aquí Yahvé les recuerda y les dice: ok, no necesitábamos un rey que gobierne sobre nosotros, y sin embargo Yahvé su Dios reinaba sobre ustedes. Yahvé les ha dado al rey que ustedes se eligieron como deseaban. O sea, en el tiempo de antes de que Samuel escogiera al rey Saúl, acuérdense que en los otros videos yo grabé de cómo esa gente pedía a ese rey. Esa gente pedía a ese rey, quería a ese rey para que los gobernara. Entonces Yahvé ya los tenía. Yahvé ya los tenía a ellos básicamente pues en sus manos, pero ellos decidieron decir: ¿sabes qué? No queremos un rey. Hasta si ustedes ven los videos anteriores podrán darse cuenta, pero bueno. Entonces, aquí después de que caen nuevamente el pueblo de Dios en manos de otros gobernantes, bueno, Samuel invocó a Yahvé y Yahvé mandó ese mismo día truenos y lluvia. Todo el pueblo se llenó de temor ante Yahvé y ante Samuel. El pueblo decía a Samuel: intercede ante Yahvé tu Dios por tus siervos para que no muramos, porque al pedir un rey hemos llegado al colmo de nuestros pecados. Fíjense cómo dice aquí el pueblo, dice, bueno, al pedir un rey, ya después de que vieron, no explica aquí lógicamente todas las cosas que vivieron, todas las cosas que pasaron el pueblo, porque pues trata de la Biblia redactarnos a veces. Aún así nos da muchas historias de lo que pasó, que ya después aquí pues lo principal es que la gente, las personas se dan cuenta de que, o sea, fíjense cómo lo expresa aquí en esta Biblia. Dice: todo el pueblo y lleno de temor de Yahvé, dice, incapaces, dice, hemos llegado al colmo de nuestros pecados. Como al colmo ya es como ya es mucho, ¿verdad? Entonces Samuel dijo al pueblo: no teman, es cierto que cometieron un pecado, pero no se aparten de Yahvé y sírvanlo de todo corazón.
Si se apartan de él, ¿a quién seguirán? Les pregunta Samuel, ¿a quién seguirán? ¿A ídolos que son nada, ni nada valen, que son incapaces de salvarlos porque nada son? Pero Yahvé no abandonará a su pueblo, porque sería desacreditar a su nombre. Fíjate, sería desacreditar a su nombre después de que lo ha hecho por su propio pueblo. Y aquí es donde dice, en cuanto a mí, si dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Entonces les indicaré pues el camino bueno y derecho. Ustedes teman a Yahvé, sírvanle sinceramente desde el fondo de su corazón, ahora que lo han visto hacer cosas tan extraordinarias. Ahora, ya habían visto anteriormente en Génesis, en Éxodo, en el Levítico, cosas extraordinarias, pero ahorita aquí estas ya son otras generaciones donde no estaba Moisés, donde no estaba Aarón, donde no estaba Jacob, donde ahora está Samuel y a donde ahora viene entrando el rey Saúl. Entonces, fíjense nada más en estos tiempos, tantas cosas, tantas experiencias que pasa con la gente, con las personas, con el pueblo de Dios, donde se arrepienten, donde pecan, donde hacemos cosas y volvemos y Jehová y Dios nos vuelve a redimir. Pero aquí Samuel es un gran ejemplo porque Samuel se ha mantenido fiel como siervo de Dios desde que él dirigía al pueblo hasta que le pidieron el rey, les da el rey y él aún así de que ya se había retirado sigue intercediendo, sigue buscando la manera de que, ok, voy a orar por ustedes, o sea, como le dice el pueblo, y tratando de aconsejar a Saúl. Ahora, Saúl era rey y gobernaba Israel. Entonces ahí es donde el rey Saúl empieza a elegir hombres. Fíjate, 3,000 hombres de entre los israelitas, 2,000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel. Los 1,000 restantes se los confió a Jonatán, su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, ahí ya, lógicamente aquí no nos cuenta toda la historia de cómo fue naciendo su hijo y todo. Aquí ya nos damos cuenta de que su hijo es Jonatán. Por lo que toca a los demás, Saúl lo mandó de vuelta a su tienda. Jonatán mató al jefe de los filisteos que estaba en Gibea. Aquí es donde ya empieza a entrar la historia de Saúl. Como podemos ver, ya empieza a entrar su hijo Jonatán. Y aquí vamos a ver en este corto espacio cómo Jonatán y Saúl pues tratan de escuchar a Yahvé, tratan de seguir sus mandatos, entre ellos pues tratan de obedecer. Y a pesar de que Samuel es la pieza importante aquí porque es el que comunicaba muy bien las cosas de parte de Dios a Saúl, porque él escuchaba, acuérdense, la voz de Dios. Y él le decía a Saúl, esto es lo que tú tienes que hacer. Aquí si ustedes leen la Biblia se van a poder dar cuenta de cómo Samuel le decía a Saúl lo que tenía que hacer y cómo Samuel le decía a Saúl lo que tenía que hacer y Saúl a veces por hacerle caso al pueblo, por hacerle caso a sus, no sé, a sus formas de él pensar de lo que había en ese tiempo, de sacrificar cosas para Dios y todo, a su manera de él de pensar, no le agradaban a Yahvé porque él no estaba obedeciendo como quien dice a Samuel o la palabra de Dios. Entonces aquí donde ya su hijo Jonatán empiezan a entrar en lucha contra los filisteos, empieza pues a ver ese combate ahora contra los filisteos. Entonces, ya que mató Jonatán a un filisteo, pues entonces empieza ahí, ¿verdad? Los israelitas tuvieron que retroceder al verse en peligro, se escondían en las cavernas, los matorrales, las rocas, las grutas, las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán rumbo a Galaad. Y aquí explica, ¿verdad? Un poquito de las cosas que hicieron. Entonces, aquí para cortar un poquito la historia, Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió, vi que la gente empezaba a irse miren, aquí es donde les digo, aquí en el capítulo 12, en el capítulo 13, ya estamos en el capítulo 13, aquí ya Samuel le dio unas órdenes a Saúl, las cuales él no llevó a cabo.
No explica bien exactamente, pero dice que él tenía que esperarse aproximadamente 7 días ahí para poder atacar al pueblo de los filisteos. Pero como veían que... Fíjense que en esta historia pasó algo similar, como cuando Moisés subió al monte y que no regresaba. Entonces, en ese tiempo de Moisés, mucha gente pensaba que ya se había muerto, mucha gente pensaba que ya no, o sea, que ya había fallecido, y que ahora qué hacían. Fue cuando le decían a Aarón, ¿ahora qué hacemos? Fue cuando se construyeron el ternero ese de oro para poder alabar a alguien. O sea, el pueblo siempre ha buscado la manera de, como no se han podido conectar directamente con Dios, y que no han, como por ejemplo ahí cuando les hablaba en truenos y todo eso, la gente a veces temía. Entonces mejor querían un intercesor. Y desde entonces Dios ha mandado intercesores hasta hoy en día, que tenemos el último intercesor que vino, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él ha buscado siempre la manera de interceder por medio de alguien, por medio de señales, de milagros, como aquí que le dice Samuel, cosas extraordinarias han visto. Las han visto desde que lo sacó del pueblo de Egipto. O sea, desde que lo sacó de ahí, la gente ha visto cosas extraordinarias, pero aún así llega el momento en el que cuando sienten que ya no está Dios, hacen otras cosas. Entonces aquí Saúl, al ver que Samuel no llegaba, fíjense lo que pasa en el capítulo 13, voy a comenzar a leer en el 11, capítulo 13, en el versículo 11, Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió, es que vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegaste en la fecha convenida, y los filisteos se reunían en Micmas. Entonces me dije, fíjate, aquí es donde Saúl se dice a él mismo, ¿no? Los filisteos van a bajar a atacarme a Gilgal sin que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé. Fíjense, por eso es importante que hasta para implorar a Yahvé, para rogar a Yahvé, para orar a Yahvé, hay que tener una orden, hay que tener un mandato, hay que tener una obediencia, una fidelidad. Si Samuel ya le había dicho, ok, fíjate, y entonces dice Saúl, por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Samuel le dijo, te has portado como un tonto, fíjate. ¿No cumpliste la orden que te había dado Yahvé tu Dios cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre? Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón. Fíjense, desde aquí, desde este momento, cuando el rey David todavía no estaba, a lo mejor todavía no había nacido, no sabemos, porque la historia viene más acá adelante. Eso es lo que me gusta de la Biblia, cómo Dios es un solo Dios que ha venido escribiendo, inspirando toda esta historia que viene concordando de su familia, de su creación. Ahorita aquí, ya desde aquí, ya le está diciendo a Saúl que ya tiene otro rey, básicamente el rey David, porque es aquí conforme a su corazón, es que elige al rey David. Aquí apenas nos está mencionando un poquito, cuando ya... Está aquí mi mamá cocinando, o sea, llegó mi hija, pero aquí seguimos. Por eso es importante que ustedes lean la Biblia, que ustedes vuelvan a rectificar para que la Biblia les quede más en su mente. Ahora, si yo a veces, por ejemplo, leo la Biblia, veo una película, cuando uno va a la iglesia, cuando uno va a un estudio, cuando uno está estudiando, por eso dice la Escritura, escudriñenme, no nada más por leerla. Por ejemplo, yo al estarla compartiendo aquí en el futuro, yo vuelvo a ver estos videos y me vuelvo yo, como quien dice, a volver a acordar de Ana, a volver a acordar de Samuel, a volver a acordar de Saúl, a volver a acordar de Jonathan, a conocer básicamente la familia de Dios, la creación de Dios, desde Moisés, desde Aarón, desde Jacob, desde todas las personas que han venido a formar parte de la historia bíblica, ¿ok? Entonces, bueno, para seguir aquí un poquito con la historia, Jonathan dijo al joven que llevaba sus armas. Fíjense, aquí es donde ya entra Jonathan. Ya después de que, como vuelvo a repetir, Samuel le dijo al rey Saúl por esa desobediencia que tuvo, entonces Samuel se fue, dejó Gilgal y siguió su camino. El resto del pueblo salió tras Saúl para enfrentar a los enemigos del Gilgal, y subió Benjamín. Para yo contarles aquí toda esta historia,
Simplemente les voy a decir que sí, efectivamente enfrentaron y ganaron, para hacerles la historia más corta, ¿ok? En esta primera batalla que tuvieron ellos, pues Jonathan, el hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba sus armas. Fíjense, aquí es algo también muy importante donde entra la primera victoria de Jonathan, ¿verdad? Porque Jonathan, acuérdense que también se hace muy amigo de Rey David en el futuro, pero bueno, Jonathan había partido. Jonathan dijo al joven que llevaba sus armas, vamos y atravesemos hasta el puesto de esos incircuncisos, ¿verdad? Y a lo mejor Yahvé, fíjate, pero aquí es lo que dice, y a lo mejor Yahvé hace algo por nosotros, porque nada detiene a Yahvé, ya sea con muchos o con pocos, él puede siempre salvar. Entonces el joven respondió, ok, vamos. Entonces van ellos, se presentan, los filisteos los ven, él da como una señal de que si nos dicen que nos quedemos aquí, pues nos quedamos aquí, pero si nos dicen que subimos, y esa es una señal de que Yahvé nos va a dar la victoria. Y entonces efectivamente sí, gana Jonathan y su amigo que iba con él, vencen como a 20 otros soldados, los filisteos se empiezan como a atemorizar, porque pues como 2 personas le pueden ganar a tantas. Entonces aquí es donde empieza la batalla con los filisteos en esta historia de estos 4 capítulos. Ahorita ya voy en el 14, ya les leí el 12, parte del 13 y parte del 14. Entonces, algo que me gustaría mencionar aquí fuertemente es la obediencia que tiene que tener uno con Dios. Porque miren, después de que entonces Saúl y toda la gente de Saúl y todo el pueblo empiezan a enfrentar a esos ejércitos de los filisteos y todo, aquí Saúl avienta una maldición. Ay, aquí es donde entra pues ahora sí que la palabra de Dios o la comunicación o el cuidado que uno tiene que tener, porque algo que menciona Saúl, dice que estaban en Benjamín, vieron que el campamento de los filisteos se dispersaba, todos, bueno, esto es la pelea. Luego Saúl y toda la tropa reunieron y llegaron al sitio del combate. Allí se había producido un pánico enorme, se atacaban con espadas, ok, exacto, quiero encontrar esta parte donde dice Saúl, lanzaron también per montañas Efraín, la batalla se extendió más allá de Betel, el momento declara, todas partes Saúl había declarado solamente delante de todo el pueblo. Miren, fíjense aquí en el capítulo 14 y en el versículo 24, fíjense, en el momento en que los israelitas estaban cercados por todas partes, Saúl había declarado solamente delante de todo el pueblo, maldito sea el que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos, y todo el pueblo se quedó en ayunas. Entonces, fíjense lo que dice ahí el rey Saúl. O sea, si alguien come algo, si alguien, pues maldito sea, ¿verdad? Ahora llega Jonathan. Jonathan no había escuchado, yo creo, ese decreto o esa maldición que había hecho. Fíjense cómo aquí son cositas que parecieran pequeñas, pero que son de gran impacto, que pudieran llevar a las personas a la muerte. Porque entonces Jonathan, empero, no había oído el juramento de su padre. Acercó la punta de su bastón, lo hundió en el panal de miel y lo llevó a su boca. Ahora, fíjense lo que pasa aquí, que les recomiendo que lo lean, porque los ojos de él se iluminaron. Lógicamente, pues, habían peleado todo el tiempo, no sé cuántas horas, cuánto tiempo hayan luchado todos ellos, pues lógicamente estaban agotados, porque imagínense estar luchando, peleando es más difícil que el ejercicio, ¿verdad? Más difícil porque estás viendo sangre, es algo que yo no he experimentado y que no, fíjate, como esa gente de los ejércitos y los soldados, que hoy en día aún todavía existe la guerra y todo eso. Pero entonces, fíjense lo que pasa. Tu padre le dice, le dice el pueblo ahora le dice a Jonathan, tu padre declaró solamente delante de todo el pueblo, maldito sea el que coma algo hoy. Entonces Jonathan respondió, mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjense, aquí lo que dice Jonathan de su papá. O sea, mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjense cómo se iluminaron mis ojos en cuanto probé un poco de miel.
Si todo el pueblo hubiera hoy tomado algo para comer, el botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido con toda seguridad más grande. Fíjense bien aquí lo que dice Jonathan al pueblo. Entonces el pueblo pues ya ve que sí, que sus ojos de Jonathan se iluminaron y que todavía está diciendo Jonathan, no, pues si hubieran comido, hubiéramos ganado más y la batalla hubiera sido más grande, ¿verdad? Hubiéramos a lo mejor matado más filisteos y no hubieran corrido, cosas así. Entonces, pero espérense tantito, porque aquí entonces el pueblo pues ya se dice, bueno, ok, pues sí, vamos a comer, porque Jonathan comió, se le iluminaron los ojos y entonces empezaron a matar bueyes y cabríos y empezaron a comer. Ahí si ustedes leen la historia sobre la sangre, sobre todo, entonces llega a oídos de Saúl, oye, pues la gente de allá que está, pues no sé, más allá, porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, están en un campo grande y lógicamente no tenían micrófonos en ese tiempo, no tenían de estas donde pueden hablar en voz alta y que lo puede escuchar todo el pueblo. Se corrían la voz entre ellos mismos como pueblo, se corrían la voz y ya entonces se daban cuenta de que estaban ellos pues haciendo ciertas cosas o ciertas órdenes tenían ellos que recibir. Entonces, bueno, voy aquí a continuar. Ay, Padre bendito, Padre santísimo. Entonces, ya Saúl escuchó, a ver, ¿qué pasó? Él no sabía que había sido su hijo el que había dicho que comieran. Ya después cuando alguien le dijo cómo estaban comiendo, pues los llama y les dice, ok. Saúl les dijo luego, bajemos para perseguir a los filisteos durante la noche. Esto respondiendo a lo que piensas. El sacerdote dijo entonces, empezaron a consultar. Entonces aquí es donde empiezan a preguntarle a Yahvé y donde empiezan ellos como a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí algo muy interesante o muy fuerte es de que Saúl, al ver que había pasado todo esto, y siente que pues igual aquí Dios a lo mejor le respondió, Dios le dice, pero fíjense lo que dice aquí, el pecado de esta persona le juró por la vida de Yahvé que acaba de salvar a Israel, aunque sea mi hijo Jonathan, el que haya pecado morirá. Fíjense lo que dice aquí Saúl, ¿eh? O sea, él no sabía que su hijo era el que había comido y el que había dicho, vamos a comer, nos hubiéramos hecho más fuertes y todo. Entonces él dice, aunque sea mi hijo, morirá. Entonces, ya que descubren de que sí fue Jonathan el que había probado la comida, porque él acuérdense que había mandado y había dicho una maldición de que el que comiera, pues básicamente iba a ser maldito. Entonces luego dijo a todo Israel, ustedes se pondrán a un lado, ahí empiezan ellos como a ver quién fue, ¿no? Jonathan, nos pondremos del otro lado. El pueblo dijo, Saúl, haz como piensas. Saúl preguntó a Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondiste hoy a tu servidor? Porque él le había hablado en la mañana, pero no le respondió. Si ese pecado está en mí o en mi hijo Jonathan, de los Urim. Ahí están tratando de buscar las señales de quién fue el que pecó. Entonces ya, resulta que fue Saúl, mientras que el pueblo salió libre y de culpa. El pueblo, no, aunque ellos ya después siguieron las órdenes de Jonathan, el pueblo salió libre. Saúl dijo, hagan el sorteo entre mí y mi hijo. Entonces Jonathan salió sorteado. O sea, aquí es donde Jonathan sale de que fue él. Entonces Saúl dijo a Jonathan, dime lo que hiciste, Jonathan. Entonces Jonathan le respondió, simplemente probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, pero estoy dispuesto a morir, fíjate, ¿eh? O sea, ya que él dice, estoy dispuesto a morir. Pero Saúl respondió, maldígame Dios y remaldígame si tú no mueres, Jonathan. Fíjate lo que está diciendo aquí Saúl. O sea, como él ya había dicho de que aunque fuera su hijo, que tenía que morir, y ya después de que descubre que sí fue su hijo, le dice a Yahvé, maldígame y remaldígame Dios si tú no mueres. O sea, como quien dice, básicamente Saúl dijo, tienes que morir. Aunque seas mi hijo, tienes que morir. Pero fíjense aquí, entre el pueblo. Estas historias son bien sorprendentes porque pasan desde nuestros antepasados.
Saúl dejó de perseguir a los filisteos, subió de vuelta, mientras que los filisteos se volvían a sus casas. Bueno, esto era algo que estaba pasando entre ellos. Entonces Saúl dijo a Jonathan, bueno, dime qué hiciste. Ya le dijo, por eso estoy dispuesto a morir, Jonathan, pero el pueblo dijo a Saúl, ¿cómo es posible que muera Jonathan, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? Entonces fíjense, aquí el pueblo le dice a Saúl, que es el rey, ¿cómo es posible? Porque Jonathan, acuérdense que fue el que empezó y el que mató a los primeros filisteos y empezó a ocasionar temor en los filisteos, y ellos están diciendo, ¿cómo es posible que muera Jonathan, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? Ni siquiera pensarlo, fíjense, ni siquiera pensarlo. Por la vida de Yahvé no caerá en la tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él actuó hoy con Dios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo Saúl, a pesar de que él era el rey, pues estaba un poquito desviado de las ordenanzas o de las formas de comunicarse con Dios. En primera, porque no esperó a Samuel. En segunda, maldice que el que coma. Entonces, las cosas que pasan aquí, aunque era su papá y aunque era el rey, fíjense cómo el hijo estaba, incluso más adelante vamos a ver cómo Jonathan, cuando Saúl quería matar al rey David, Jonathan, ¿no? O sea, no, su corazón de Jonathan estaba como más arraigado o más hacia Dios. Entonces, aquí podemos verlo claramente cuando el pueblo no dejó entonces que mataran a Jonathan. Y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonathan. Aquí dice. Ok, Saúl había firmado su realeza en Israel, combatió con todos los enemigos, Moab, los hijos de Amón, Edom, los reyes de Soba, los filisteos. Fíjense con cuántas personas, con cuántos pueblos peleaban y resultaban vencedores. Aplastó a Amalek a lo largo de una gran expedición, libró a Israel de los ataques de los asaltantes. Los hijos de Saúl eran Jonathan, Isillo y Malaquí. Tuvo 2 hijas, aquí nos da un poquito de su historia, de lo que tuvo. Tuvo a Merob y Mical. La mujer de Saúl era Ahinoam. Hasta aquí nos está empezando a dar un poquito de la vida de Saúl. El jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner. Eran hijos de Abniel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra encarnizada contra los filisteos. Cada vez que Saúl veía a un hombre robusto y valiente, lo enrolaba en su servicio. Entonces, en todo el tiempo que Saúl estuvo ahí, había guerra con los filisteos. Entonces, cada que él veía a un hombre fuerte y todo eso, pues lo trataba de atraer a su ejército para poder seguir aumentando así su fuerza, ¿verdad? Pero bueno, aquí otra vez en el capítulo 15, que ya es el último que voy a compartir aquí con ustedes, es donde Saúl no obedece otra vez nuevamente a Samuel. Y aquí es donde ya Dios venía perdonando un poco a Saúl, y ok, está bien, y ok, ¿verdad? Pero aquí ya Samuel le vuelve a decir a Saúl, Yahvé me envió para consagrarte como rey de tu pueblo Israel. Escucha ahora a Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos. Quiero castigar a Amalek por lo que hizo a Israel cuando subía de vuelta de Egipto. Le cerró el camino. Fíjense las ordenanzas que dio aquí Yahvé, también son fuertes, porque anda pues a castigar a Amalek y lanza el anatema sobre todo lo que le pertenece. No tendrás piedad de él. Darás muerte a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los bueyes, a los corderos, a los camellos y burros. Básicamente a todo. Saúl reunió al pueblo y le pasó revista, lo preparó, fueron a la ciudad, ¿verdad? Y hicieron lo que tenían que hacer. Pero no como les dijo Samuel, porque aquí vamos a poder ver cómo es que Saúl aplastó a Amalek desde Jabil hasta Surque, que está de Egipto. Hizo prisionero a Agag. En primera no mató a Agag.
rey de los amalecitas, y pasó a cuchillo a todos. Fíjense, mejor hubiera perdonado, como, bueno, pues ahí él había dado órdenes, pero se me vino a mí a la mente de que por qué mejor no perdonó a los niños o las niñas, ¿verdad? Y mejor se trajo carneros y se trajo, pero fíjense para qué se los trajo él, ¿eh? Pongan atención aquí porque esto es bien, bien poderoso de por qué es tan importante mejor la obediencia a Dios que los sacrificios, ¿ok? Aquí es donde entonces entra. Samuel se sintió muy disgustado por eso y suplicó a Yahvé toda la noche. Fíjese, aún así Samuel le suplica a Dios, a Yahvé, ¿verdad? De que pues este Saúl trajo carneros, trajo, o sea, incluso cuando Samuel fue a visitar a Saúl aquí en el capítulo 15, en el versículo 14 o 13, cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, entonces le dijo, ¿verdad? Saúl le dijo, que Dios te bendiga, he ejecutado las órdenes de Yahvé. Fíjate lo que dice Saúl. Y, o sea, como que he dicho lo que dijo Yahvé, pero Samuel le contestó, ¿y qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? Fíjense aquí como Samuel escuchando dice, ¿qué ruido es ese que siento también de bueyes y burros? O sea, ¿qué es ese ruido? Pues si supuestamente él dice que ejecutó las órdenes de Yahvé, las órdenes de Yahvé era matar todo, como vimos anteriormente lo que le dijo. Pero Saúl le respondió, los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado, menor y del mayor, para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Pero todo lo demás fue condenado a la anatema, o sea, a la muerte, ¿verdad? O sea, todo lo demás sí lo mató. Pero entonces Samuel dijo a Saúl, basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo, habla. Samuel le dijo, no te convertiste en jefe de las tribus de Israel. ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eras tan poca cosa con tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión, te había dicho, anda, condena al anatema a los amalecitas. Harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a las palabras de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? O sea, sobre las cosas que él veía buenas. Porque hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé. Saúl le respondió a Samuel, hice caso a la voz de Yahvé. Fíjense, aquí está diciendo él que hizo caso a la voz de Yahvé. Hice una expedición por donde Yahvé me había mandado, capturé a Agag, rey de Amalec, condené a Amalec, al anatema, pero el pueblo separó el botín. O sea, el pueblo, vamos a decir que le echa la culpa básicamente al pueblo, ¿verdad? El pueblo menor y mayor, o a lo mejor fueron órdenes de él que le dio al pueblo, no sé, para ofrecérselo a Yahvé tu Dios en sacrificio en Gilgal. Samuel le contestó, fíjense lo que le dice aquí Samuel, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Fíjense la pregunta que le hace Samuel a Saúl. Y esa es una pregunta que también me hago a mí. O sea, ¿qué tú piensas que un sacrificio, que ir a algún lugar, que hacer algún acto, hasta a veces pudiera ser que pareciera bueno en sacrificio, en honor a Dios, lo voy a hacer para Él, para Dios? Dice aquí, ¿tú piensas que eso es más mejor que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. Desde aquí ya nos está diciendo, fíjense, desde Samuel, algo que vino a decir Jesús miles de años después. Por eso es que les digo que la Biblia se conecta. O sea, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Nos ha venido y nos ha querido enseñar que su palabra, que la obediencia, que esto es el mismo. Por eso Jesús también les decía a los fariseos, les decía, o sea, ¿qué piensan ustedes que sus vestiduras, que el templo que ustedes tienen, que lo que ustedes hacen de sacrificios y todo eso vale más que obedecer la voz de Yahvé? Entonces, es por eso la importancia de la obediencia a Yahvé.
Entonces Saúl dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía, por esta razón pequé y desobediencia a la orden. O sea, fíjense aquí, ya Saúl se vuelve a arrepentir. Ahora, por favor, perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel le dijo a Saúl: esta vez ya no iré contigo. Fíjate, o sea, ya esta vez ya le dice: no, ya que despreciaste la palabra de Yahvé, Yahvé te ha desechado y no reinarás más sobre Israel. Y como Samuel hiciera, además de irse a su casa, Saúl quiso retenerlo, tomándolo del borde de su manto, que se rasgó. Y entonces Saúl, o sea, trató por favor, quédate. Entonces Samuel le dijo: oh Yahvé te ha arrancado la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Ya aquí ya está empezando a hablar del rey David. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Saúl dijo: es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi